Buenas tardes, hermanos, a todos. Que Dios los bendiga abundante y hermosamente. Hoy vamos a continuar con la plática sobre la oración. Nada más que hoy nos vamos a enfocar en la búsqueda de la voluntad de Dios en medio de la oración. Sí, aunque parece un poquito ambiguo el asunto, normalmente nosotros siempre queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Así es. Pero debemos entender que aunque nosotros pedimos según nuestros deseos, nunca debemos perder de vista que se haga la voluntad del Señor. Y ese va a ser el tema de discusión hoy, que lo va a aportar mi hermano Luis Brizuela, y él va a comenzar a guiarnos bajo ese tema hermoso. Nos acompaña el hermano Víctor Villalobos y el hermano Edwin Molina. Vamos, y mi persona, pues Henry Ramírez. Esperemos en el Señor que sea de gran bendición para ustedes. De paso, quiero solicitarle sus comentarios ahí por WhatsApp cuando usted escuche este audio, que para nosotros es una gran bendición poder ir mejorando. Sabemos que apenas estamos aprendiendo en este tipo de comunicación, pero les agradeceríamos mucho sus comentarios, no importa si son, no le llamemos negativos, sino para retroalimentarnos y corregir cosas que de camino nos van a ser de bendición para todos. Y temas también. Aún temas, qué bueno, eso es muy bueno lo que dice Edwin. Hasta temas propuestos que nos puedan enviar por el mismo WhatsApp para poder ir ampliando el repertorio. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Amén. Padre, en esta hora nosotros nos reunimos una vez más para platicar, para compartir un rato, Señor, con respecto a tu santa palabra. Y no solo nosotros, muchos hermanos oyentes van a estar escuchando, a lo cual te pedimos que nos dé sabiduría para edificar, para consolar, para exhortar, que sea lo necesario para la edificación de nuestros hermanos. Líbranos de todo orgullo, de toda soberbia, y danos un corazón sabio y entendido. Padre, guíanos según tu buen espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hermano Luis Brizuela. Gracias, hermano Henry. Gracias a todos los hermanos oyentes y los que han estado comentando vía WhatsApp. Les habla el hermano Luis Brizuela, su hermano en Cristo. Hermanos, es muy interesante lo que sucede hoy en día cuando hablamos de oración. Casi siempre podríamos decir de una forma, no sé, como un ejemplo, que cuando las personas vienen a orar, a veces no es ni orar, sino como a golpearle la mesa a Dios, como a reclamarle, como a agarrar las promesas que Él ha hecho y como untárselas en la cara. No sé si usted me entiende el concepto. Y realmente a veces, en lugar de orar, lo que estamos haciendo es un desplante de mala crianza, es un desplante de soberbia delante de Dios, y se nos olvida que Dios al altivo, al soberbio, lo ve de lejos. Para ilustrar este concepto, ¿cómo debería orar el Hijo de Dios? Siempre buscando la voluntad de Dios. Por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 26, del 36 en adelante, dice la Escritura que Jesús cogió a 3 discípulos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Dice que les dijo: quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Nada más imagínense, queridos hermanos, qué tristeza tendría el Señor, que dice la Escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre, pero la oración de Él no era golpeando la mesa, sino más bien una búsqueda de la voluntad de Dios. En el verso 39, Jesús ora de esta manera. Escuchen el ejemplo, queridos hermanos, y ojalá lo puedan captar en el espíritu. Él decía de esta forma: Padre mío, si es posible, escuchen, si es posible. Ustedes saben que para Dios todo es posible. Pero él decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Pero aquí es donde viene la búsqueda de la voluntad de Dios. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Puedo compartirle algo que me gustó mucho, lo que usted está introduciendo. Claro, pienso en la figura que usted está usando de golpear la mesa, de buscar, Señor, es que tengo que dar.
empezando en el pastorado, me acuerdo que llegó una señora diciéndome que Dios era mentiroso. Y a mí me sorprendió esa palabra. Claro. Ah, Dios es un mentiroso. Y yo estaba nuevito en el asunto, pero me quedé callado, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Yo he estado 20 días en ayuno y oración y Dios no me ha contestado. Y yo lo único que le dije, hermana, yo creo que usted lo que ha estado es en 20 días de huelga. Sí, no de ayuno y oración. Huelga de hambre, Porque sí. al final a Dios no se le tuerce el brazo de esa manera. Ella quería que Dios hiciera lo que ella quería. Y ella nunca entendió que de alguna manera siempre debemos buscar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Perdón, nada más era para ilustrar. un Gracias, poco. hermano Henry. De verdad que es muy valioso lo que usted aporta. También es importante, hermanos, saber que la voluntad de Dios la búsqueda de la voluntad de Dios es un concepto teológico del cristianismo. Para hablar de la voluntad de Dios, primero hay que creer que Dios existe. Y es una persona con 3 cualidades de personalidad. Es decir, estas 3 cualidades de una personalidad son, número 1, Dios tiene memoria. Dice la Escritura que Dios se acordó de las ofrendas de Abel. También se acuerda de las oraciones, del pacto. Dios se acuerda de lo que Él ha prometido. Dios tiene memoria. Él no se olvida de cualquier cosa que usted le pueda pedir. Número 2, Dios tiene inteligencia. Dios hace planes. Dios sabe por dónde le va a salir a usted al encuentro. Dios sabe por dónde le toca a usted. Él tiene un plan, una estrategia con usted que no es la misma que pueda tener con el hermano Víctor, que no es la misma que pueda tener con él, o incluso con el hermano Pastor. Conmigo tiene una forma porque Él es inteligente para tratar con cada uno de nosotros. Y la tercera cualidad de una persona, porque decimos que Dios existe, que es una persona, es la voluntad. Dios tiene una voluntad. Y cuando yo me presento delante de Dios y le digo, Dios, me está pasando esto y esto y esto, yo lo que tengo que tratar de hacer cuando yo oro no es decirle a Dios, Dios haga esto, Dios haga lo otro, porque si no entonces golpeo la mesa, pataleo y no vuelvo a la iglesia si usted no hace lo que yo digo. ¿Y cuántos hermanos y hermanas andan decretando y andan profetizando lo que Dios les dijo que no profeticen? Andan diciendo cosas, inventando conceptos y hasta sueños, cosas que Dios no les ha dado porque quieren hacer que Dios haga su voluntad. O sea, que Dios tiene que hacer mi voluntad cuando yo oro, y no es así. El concepto es cuando yo vengo delante de la presencia de Dios, es decirle, Dios, mira, yo tengo este problema, tengo esta situación así, así, así. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Te ruego que me ayudes, que me resuelvas esto, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Es interesante eso, Luis. Y digo es interesante porque dentro de la búsqueda de la voluntad, probablemente lo que necesitamos es saber qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos para que eso se corrija. Amén. Un ejemplo, si yo tengo una problemática con Víctor, Señor, y lloro con Víctor, Señor, mire, pero la voluntad de Dios perfecta dice, ok, vaya y hable con él. Es lo que yo no quiero. Yo quiero orar. Y me es más fácil orar a Dios y poner a Víctor como un chuica delante de Dios. Pero en realidad, si yo orara conforme a la voluntad de Dios, le aseguro que Dios me diría, ya sabe lo que tienes que hacer. Exacto. Vaya, Henry, y hable con Víctor. Póngase a cuentas. Sí, vaya. No, Señor, pero es que no, vaya y hable. Y yo te voy a responder ahí. Pero resulta que queremos que Dios sea el que opere, ignorando yo qué es lo que debo hacer en el proceso. Claro que sí, hermano. Y ahí es donde tal vez, digo esto para no volver este asunto como muy abstracto, porque muchas veces la voluntad no es fácil discernirla, porque está mi voluntad y muchas veces se confunde con la voluntad de Dios. Digámosle, si yo llego y le digo a Dios, Dios, dame un trabajo, Señor, pero resulta que nunca me esforcé a buscarlo, nunca me capacité para hacerlo, pero estoy orando a Dios para que me lo dé. Sí, eso es como decirle, Señor, ayúdame a congregarme los domingos, pero no hago el esfuerzo de levantarme, digamos, me quedo dormido. No antepongo la voluntad de Dios en mi oración. Entonces ahí es donde viene la confusión, porque tal vez, digámosle, una persona que dice, Señor, sáname, ok,
Yo creo que la voluntad de Dios siempre es buena. No, Y es no solo es perfecta. buena, es agradable y es perfecta. Por eso, es buena, agradable y perfecta. Pero está muy ligado mi búsqueda de esa voluntad. Si yo le digo, Dios, sáname, pero yo no tengo una buena disciplina de comer, no tengo una buena vida equilibrada, la voluntad de Dios siempre va a ser la misma. Aquí el punto es que yo debo orar a Dios siempre considerando que voy a hacer lo que Él dice. En el ejemplo que puso Luis Brizuela del Señor orando, Él oró, Señor, si esta copa se puede quitar, qué bueno sería. Sí. Pero al final Él mismo dice, pero no como yo quiero. Ahora, Él estuvo dispuesto a hacer lo que el Padre quiso. Ahora, recordemos una cosa, ¿verdad? Y es aquella doctrina de que Dios es todo hombre y todo Dios. Yo creo que nosotros no somos todo Dios, somos todo hombre, Sí, claro. solo que Dios está en nosotros. Amén. Y yo pienso que Jesús, en su temor como hombre, sabía lo que iba a pasar en la cruz. Y ya todos lo sabemos. No solamente que iba a ser golpeado, vituperado, etc., sino que iba a recibir, digamos, que el Padre lo iba a dejar, lo iba a abandonar. Por un periodo pequeño. Por un Sí. pequeño periodo de tiempo. Entonces, Él no quería eso, porque siempre Él ha estado en armonía perfecta con su Padre, ¿verdad? Entonces, eso lo llevó a decir el deseo normal de Él. Yo creo que siempre nosotros somos inclinados a expresar nuestro deseo y nuestro deseo carnal, pero en realidad Dios lo que quiere es que nosotros hagamos su voluntad. Ahora, la pregunta más bien aquí muy importante sería, ¿por qué razón nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Y me gustaría... Yo tengo la respuesta a eso, querido hermano Víctor. Mira, sí. según Romanos 12, el verso 2 dice, para que comprueben, ahí estoy hablando de la segunda mitad del verso 2, dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo cual es buena, agradable y perfecta. La pregunta del $1.000.000 es lo siguiente. Tenemos claro que Dios tiene voluntad y que cuando venimos a orar, venimos a buscar su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, pero ¿buena para quién? ¿Para Dios o para mí? Porque a veces lo que es bueno para Dios, en mi concepto, no es bueno. Un ejemplo, digamos que yo tengo un familiar que está agonizando. Para mí lo bueno sería que Dios lo levante de esa cama. Pero Dios dice, bueno, no es lo bueno para ti, sino lo bueno según mi voluntad. Y la voluntad de Dios es llevársela, porque para Él es bueno. Agradable. ¿Agradable para quién? ¿Para mí o para Dios? O cuando yo vengo a orar, yo vengo para que Dios haga las cosas agradables para mí. O sea, que me agraden a mí. ¿Perfecta para quién? ¿Para mí o para Dios? Quisiera hacerle una pregunta a mi hermano Edwin. Pero perdón, hermano Lizara, es que la pregunta mía es, ¿por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios o desear la voluntad de Dios? Porque seamos sinceros, generalmente queremos que se haga nuestra voluntad. Es decir, nosotros no, por lo menos yo no sé ustedes, pero yo no empecé a orar tan espiritualmente. Yo siempre le pedía para mí y para los míos. Y tal vez de último dejaba a los hermanos y hermanas. O sea, la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Bueno, una cosa es hacer la voluntad de Dios. Sí, sí. Y otra cosa es buscar la voluntad de Dios. A veces buscamos la voluntad de Dios y sabemos cuál es, pero no queremos hacerla. Ajá. Yo decía, querido hermano, por ejemplo, digamos que yo tengo un problema con Edwin, el que sea, digamos que yo quiero cantar, el hermano dice que no, que es que yo no ensayo, que es que yo aquí. Sí, entonces yo me resiento con él. Siempre lo rechaza uno. Y vengo a orar, ¿verdad? Y le digo a Dios, Dios, ¿por qué usted no le jala el pelo a Edwin? ¿Por qué usted no le hace esto, no le hace el otro? Incluso orando hasta lo maldigo. Ojalá se le rompa la guitarra, ojalá se lleve un chasco, ojalá le pase. Entonces mi pregunta para el hermano sería la siguiente.
Hermano Edwin, ¿qué piensa usted que yo venga a orar cuando dice la escritura, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano? ¿Qué piensa usted que quiere decir eso, hermano Edwin? Sí, yo también antes quisiera volver un poquito al ejemplo que usted leyó en Mateo. A mí me encanta ese versículo y me encanta mucho cuando lo he predicado. Y yo siempre digo a los jóvenes que para mí, porque uno a veces cree que Jesús es como Clark Kent, ¿verdad? Como es Jesús y él sanaba y él podía hacer esto y, ¿verdad? Y a veces siente uno como que pierde la noción de la humanidad de Jesús. Y yo siempre les digo a ellos que para mí ese es el momento máximo de humanidad de Jesús, ¿verdad? El momento máximo donde Jesús se muestra como humano que es. Y me gusta mucho la nueva versión internacional, va a leerlo un toquecito. Claro que Porque sí. dice, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, ¿verdad? Que es esa copa que menciona la Reina Valera. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, ¿verdad? Amén. Y para mí ahí Jesús, como decía usted ahora, su sudor como gotas de sangre, la presión, él sabía que iba a morir. Yo creo que la muerte, digamos, es lo que más nos costaría aceptar, digamos, en un momento de dejar la voluntad de Dios, como mencionaba usted ahora ese ejemplo. Y en ese momento estaba Jesús, ¿verdad? En ese momento de humanidad, incluso hay otro evangelio que cuenta que Él lo hace 3 veces. Va donde sus discípulos, los encuentra, los míos, se devuelve, ora, va, los encuentra, los míos, y se devuelve, y 3 veces, ¿verdad? Como en esa angustia en que Él está, y en la tercera dice, pero que se haga tu voluntad, ¿verdad? Entonces, para mí es muy rico, digamos, poder ver y entender que hasta el mismo Jesús, ¿verdad? Tuvo que hacer la voluntad de su Padre, ¿verdad? Y que esa voluntad era ir a la muerte y a la muerte de cruz, ¿verdad? Entonces sí me gustaría como reforzar eso mucho porque ese versículo es riquísimo, digamos, cuando hablamos de este tema. ¿Y cuál era la pregunta que usted me hizo? Ya se me olvidó. Sí, hermano, me refería a que a veces la voluntad de Dios es, bueno, a veces no siempre, es buena, agradable y perfecta, pero debo entender que es buena, agradable y perfecta para Dios mismo. Ok. Porque para mí, a veces lo que Dios dice o hace, para mí no es tan bueno. Un ejemplo, en ese pasaje, si traes tu ofrenda al altar, sabemos que la ofrenda se refiere a aquel sacrificio en el cual yo venía a pedir perdón. Y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, dice, deja tu ofrenda ahí en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces, le preguntaba yo a este hermano Edwin, ¿cómo podemos interpretar esto que dice el Señor en ese pasaje, donde dice, deja tu ofrenda ahí y anda y reconcíliate con tu hermano? Desde el punto de vista de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para Él, tal vez no para mí. Y yo creo que es sencillo, digamos, porque muchas veces al pasar estas cosas, digamos, como ir a pedirle perdón a un hermano, que pasa mucho, digamos, porque en la iglesia hay roces, es normal, somos diferentes. Pero al final, digamos, el Señor es muy sabio. Al final, cuando yo voy a pedirle perdón a Víctor porque siento que él tiene algo contra mí, al final el beneficiado soy yo, ¿verdad? Entonces ahí es donde la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque primero de todo nos está uniendo en comunión, como debería ser como hermanos, como deberíamos estar, ¿verdad? Está quitando de mí la carga, ¿verdad? Quizás el odio, la falta de perdón, todas esas cosas que se despiertan en mí y está trayendo la paz en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, sí, tal vez ahí es donde tengo que renunciar a mi orgullo, ¿verdad? Y ser humilde y ir, mira, Víctor, es que ahí, exacto, ¿verdad? Pero eso me lleva a hacer la De hecho, voluntad de el Dios. contexto de Romanos es lo que presenta. El verso 1 dice, por las misericordias de Dios, les ruego, hermanos, que se presente como ofrenda Exacto. grata, agradable a Dios, como que sea vuestro culto racional. Entonces, si no hay una disposición en la oración de sacrificar el ego, la oración no es eficaz. No sé. ¿Por qué? Déjeme para terminar la idea. Porque el asunto de la voluntad de Dios no es algo místico, no es algo abstracto, no es algo en el cual no sea algo tangible, más bien está ligado a la vivencia.
Usted que estaba hablando ahora de si vas a ofrecer ofrenda al altar, primero reconcíliate, ya está la voluntad clara. Claro que sí. Entonces, ¿cómo logro yo que mi oración sea conforme a la voluntad de Dios? Pues ligarla a la obediencia a lo que ya Dios dijo. Amén. No es nada místico, no es algo que, hermano, estoy aquí, que Dios me diga, que Dios... No, ya Él me dijo. Ahora yo debo sacrificarme en mi ego, en mi orgullo. ¿Para qué? Para que mi oración sea conforme al corazón de Dios, a la voluntad de Dios. Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal. Piden para vuestros propios deleites. Algo decía Víctor que me gustó mucho, porque ciertamente nosotros lidiamos con dos naturalezas. Y para nadie es un secreto que todavía la naturaleza vieja todavía sigue vivita y coleando. Claro. Y ella es la que va siempre en contra de la voluntad de Dios. Porque la carne sabe lo que significa la voluntad de Dios. Para la carne, la voluntad de Dios es el sinónimo a muerte. Es lo peor. Ese es para la carne. La carne cuando oye, es que hay que buscar la voluntad de Dios hasta que se eriza toda. Sí. Porque ella sabe que el sinónimo de voluntad de Dios es cruz. Exacto. Es la muerte. Exacto. Entonces, la carne usa toda artimaña y sutileza para que mi oración no se dé. De hecho, viene el cansancio, viene el sueño, me acuerdo de lo que nunca me había acordado. Cada vez que voy a orar me acuerdo de lo que tengo que hacer para no hacerlo. Porque la carne sabe que si yo me meto en oración como debe ser, ella va a morir. Y ella no quiere morir. Por eso es que al ser guiados por el Espíritu de Dios, que en esencia ser guiado por el Espíritu es ser guiado por la palabra. Porque el Espíritu no nos guía bajo otro concepto más que la palabra. Entonces, si la palabra está ya dada y yo voy a orar conforme a la palabra, guiado por ello, entonces sencillamente yo voy a estar en disposición a que ella me marque el camino. Claro. Dígame, si yo llego y digo, hermano, estoy orando para que Dios me bendiga, hermanos, y esto, pero si la palabra dice que yo debo ser fiel con mis deudas, porque así lo dice, claro. Debo honrar mis deudas. Entonces, yo pido y no recibo. ¿Mintió Dios? No, nada más que Él ya me dio su palabra y yo debo orar o hacer mi oración de acuerdo a su palabra. Que duele, por supuesto, que nos lleva a morir, y por eso es que yo creo que la oración es una de las cosas menos practicadas en la iglesia. No porque no nos guste, nos gustan las bendiciones de la oración, claro, pero no nos gusta porque nosotros no estamos orando a nadie más que a Dios. Amén. Y en la oración, cuando yo oro a Dios, inmediatamente yo debo ir dispuesto a hacer su voluntad. Amén. Es que para muchos, orar a Dios es como que si fuera solamente una relación directa entre Dios y yo. Como que se exceptúa a los hermanos, se exceptúa al prójimo, se exceptúan las interrelaciones personales. Y si hay algo que nos cuesta, son las interrelaciones. ¿Vea qué bueno eso? No, qué perdón. bueno eso. Como padre, nos cuestan nuestras relaciones Sí. con nuestros hijos y con nuestras esposas. Como hermanos, nos cuestan las relaciones entre hermanos. Entonces, justamente por eso, los dos mandamientos principales, o con el que cumplimos la ley y los profetas, es amarás a Dios con todo, ¿verdad? Toda tu mente, todo tu corazón, todo. Y a tu prójimo. Y no viene un tercer mandamiento, sino la forma en que debemos amar a nuestro prójimo, como a ti mismo. Y cuando decimos como a ti mismo, y el Señor entonces nos dice, ajá, ustedes quieren hacer mi voluntad, estén bien con sus hermanos, esté bien con su esposa, esté bien con sus hijos, esté bien con los demás, porque si no entonces, ahora, pero lo que a mí me maravilla de todo es que Dios no nos exige a nosotros como que si nosotros fuéramos impíos, sino que nos exige a nosotros, pero con una diferencia muy grande, nos capacita. Justamente es el Espíritu Santo de Dios, aquel que nos redarguye, aquel que nos capacita, aquel que nos da poder, pero nosotros no. En nuestra carne, yo sé que con Edwin tengo cierta distancia, pero mejor voy a
a tratar de guardar una distancia. De hecho, ahí es donde se contesta la misma pregunta. ¿Por qué nos es difícil? Porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Exacto, porque en el fondo no la queremos No, hacer. porque en el fondo no queremos sufrir. Exacto. No, sí queremos, porque hay en nosotros una dualidad. Señor, yo quiero, pero a la hora de llegar a la hora de morir, Sí, porque cada vez que hacemos la voluntad de Dios, hay algo en nosotros muere. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Dejar de orar o volver la oración a un término religioso? volverlo a un término Eso es religioso. más fácil. Eso es más fácil. Porque sencillamente, entonces hay un desahogo de conciencia Es en más- donde digo, medio oro, pero ya no estoy orando conforme a la voluntad Es de Dios. mejor rezar 50 Padres Nuestros y 100 Ave Marías que irle a decir a la vecina, mira, aquel día dije algo tuyo fatal. Dije que vos estabas ahí acercándote mucho al vecino. Y para nadie es un secreto. ¿A quién de ustedes y a mí me ha pasado? Cuando hemos hecho algo malo, ¿qué es lo que primero sufre? No quiero orar. No quiero llegar a... Porque ya yo sé que el primero que me va a decir que me debo poner a cuentas es el Espíritu de Dios. Claro. Inmediatamente. Claro. Entonces, ¿qué es más fácil? Comienzo a esquivarme. ¿Cuál Adán? A esconderme. No, Y cuál Adán a meterme frazadas para no enfrentarme a mi realidad en la oración. Porque en realidad la oración es viva. Así como la palabra es viva y eficaz, al quien oramos es algo vívido. Pero debemos saber que eso va a conllevar cambios. Ahora, decimos todo esto porque hay algo muy importante en medio de todo esto. ¿Cuántos mensajes, cuántas predicaciones acerca de perdonar a los demás hermanos? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en la oración tenemos la gran oportunidad, la enorme oportunidad de comenzar por lo menos en oración a perdonar y a bendecir a aquel hermano. A mí no se me olvida que aquí en Mateo 5, Dios nos manda bendecir a nuestros enemigos y yo me quedo asustado, ¿verdad? A veces, ¿cuánto más necesitamos bendecir a nuestros hermanos? ¿Cuánto más necesitamos? Pero nosotros preferimos esquivar eso. Es más, muchas veces, cual una persona ciega, llegamos, comenzamos a orar, pero no le decimos a Dios lo mal que estamos en la interrelación con alguien. ¿Ha pasado? Ahora quería decir, pero usted siga, ahora luego. Sí, hermanos, también quisiera retomar la pregunta que hacía el hermano, ¿por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Decía el hermano Víctor hace un rato, y tratábamos de explicarlo con un ejemplo. Pero la realidad, lo decía el hermano Henry hace un rato, a veces que no queremos hacer la voluntad de Dios. Al contrario, queremos que Dios haga nuestra voluntad. Pero a veces nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios sencillamente porque no la conocemos. Eso es un buen punto. ¿Cuántos hermanos, díganme, cuántos hermanos alguna vez han leído los 4 evangelios? Hay hermanos que no saben ni siquiera dónde está Mateo, Marcos, o Lucas, o Juan, o cualquier libro de la Biblia. Corintios, Filipenses. No saben dónde está el libro de Amón y Isaías. Le cuesta encontrar el libro de los Salmos. Ahora, tenemos que entender que la voluntad de Dios, para conocerla, hay 4 aspectos aquí. Número 1, la voluntad de Dios es escritural. Lo que está en la escritura no se lo brinca un sapo. Así es. Pasará el cielo y la tierra, pero esa palabra no pasará. O le voy a preguntar a Dios en oración, Dios, ¿perdono a mi hermano o no lo perdono? ¿Qué dice la escritura? O cuando agarro mi salario, Dios, ¿diezmo o no diezmo? Dios, ¿ofrendo o no ofrendo? Obviamente la escritura dice que hay que hacerlo. No es porque el pastor lo pida, o los ancianos, o no es porque haya necesidad. Mire, aunque no haya necesidad, hay que hacerlo, no porque la haya, no, sino porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Número 2, la voluntad de Dios es soberana. Dice el libro de Isaías que cuando Dios extiende su mano, ¿quién lo hará retroceder? Yo puedo decirle a Dios, Dios, no haga esto, no haga lo otro. Puedo decirle a Dios, Dios, no use a Víctor, no use al pastor. Hay otro aspecto que el hermano pastor nos enseñaba Me la vez gustaría pasada. comentar algo con respecto a eso, con respecto a esta parte que estás diciendo, de la voluntad de Dios.
Si no la conocemos, ¿cómo la vamos a obedecer? Pero hay algo muy importante y hay algo que no podemos perder de vista. Dios, más que nosotros, Dios está más interesado en revelarnos su palabra que nosotros mismos, en conocerla. ¿Qué es lo que ocurre? Dios dio a su Hijo. Dios ha revelado su palabra. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos consejeros, tenemos pastores, tenemos una diversidad de personas que nos pueden ayudar a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Que hemos tomado con mucha superficialidad la palabra de Dios. Y muchas veces escuchamos una predicación y decimos, bueno, esto no es para mí, esto es para fulanito. Pero nosotros preferimos quitarnos el tiro. Continúa, Hermano Víctor, usted acaba de dar un ejemplo. A lo que usted se refiere es a la voluntad escritural de Dios. Todo va relacionado con la escritura. Y recordar que tenemos otros 3 aspectos como la voluntad soberana de Dios, que Dios hace lo que Él quiera. Sí, claro. Lo que Él considere bueno, agradable y perfecto lo va a hacer, aunque para usted sea lo más aberrante de este mundo. Está la voluntad permisiva. ¿Quién diría que Dios iba a permitir que murieran más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién iba a decir que, por ejemplo, en un país como lo que se está viendo en este momento en Estados Unidos, específicamente en el estado de New York, que estén muriendo personas por miles de miles? Cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, murieron más de 4,000 personas. Hoy llevamos más de 15,000 personas muertas por una gripe llamada el COVID-19. La voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué Dios permite esto? Dice también, quizá para explicarle un poco por qué Dios permite esta plaga del COVID, es porque también dice la Escritura, y nos vamos a ella, que dice que luego que hay juicios de Dios en el mundo, los moradores del mundo aprenden justicia. Bueno, la voluntad permisiva de Dios también tiene un propósito. Y luego está la última parte que compete a nosotros, y en esta específicamente cuando venimos a orar, la voluntad de Dios individual o específica, o sea, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted como persona? Por ejemplo, la iglesia puede estar llena, pero Dios tiene una voluntad para el hermano Edwin, una voluntad para el hermano Víctor, una voluntad para el hermano Henry, una voluntad para usted, hermano, que nos escucha, usted, hermana, que nos escucha. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahora, cuando yo vengo en oración, que ese es el tema central de lo que estamos hablando, yo no vengo a buscar mi voluntad, que Dios haga lo que yo quiera, sino vengo a buscar la voluntad de Dios para mi caso específico. Y no solamente a buscarla, sino como Jesús, estar dispuesto a morir. Señor, yo quiero que me saques de este problema, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahora, hay algo interesante en esto. Con respecto a la permisiva que usted hablaba, tenemos que considerar que hay cosas que nosotros hemos sembrado y que nos alcanzan las consecuencias. Y que no podemos minimizar esas consecuencias. Y que aunque yo ore, Señor, que mire que aquella muchacha que quedó embarazada porque fornicó antes de casarse, Señor, por favor, ayúdame. No, Dios la perdona, pero la consecuencia la alcanzó. Entonces, entra la voluntad permisiva de Dios en que su consecuencia la va a alcanzar. Correcto. Ok, eso no significa que Dios la abandonó. Significa que si se arrepiente, Dios la perdona, pero no se va a librar de las consecuencias. ¿Por qué? Porque las consecuencias siempre van a estar vigentes como una ley. Claramente la Escritura dice que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Ahora, digo esto porque bien usted estaba explicando, en el caso de la voluntad permisiva, que es donde más confusión hay, porque mucha gente dice, bueno, y si Dios existe, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? La verdad es que muchos de los juicios que están pasando son consecuencia de las malas acciones del hombre. Que Dios lo sabía, sí. Que Dios lo permitió, sí. Que Dios quería que llegaran ahí, no. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? Sí. Permítame terminar la idea. No, perdón. Sí. ¿Qué les parece si para la próxima vez, porque ya se nos está acabando el tiempo,
hablamos acerca de la voluntad permisiva, la voluntad directiva de Dios, y porque hay cosas mucho Ok, más. no, entonces no es para terminar la Ajá, idea. correcto. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera ahí es donde la gente muchas veces llega a orar, pero llegan a pedir que Dios le ayude a tapar el bache de sus consecuencias. Y en realidad, dentro de lo que nosotros debemos aprender a orar es, Señor, yo cometí, lo hizo David cuando falló, cuando pecó. Él pidió perdón, Dios lo perdonó, pero él con humildad tuvo que asumir consecuencias, que es lo que muchas veces nosotros no queremos. Queremos que Dios nos tape las consecuencias, que Dios nos libre de las consecuencias y hasta interpretamos que Dios no me escuchó porque no me hizo pasar por esto. No, pasé por esto porque Dios lo permitió para que yo aprenda y asuma mis consecuencias de mis actos. Hermano Henry, para reforzar eso que usted está diciendo, yo tuve la experiencia de conversar con un varón de Dios, un hombre de Dios, que me contaba de una señora que decía, hermano, ore porque mi hijo va para un juicio y hoy está delante de los jueces y quiero que ore para que él salga libre. Y dice que el hermano le respondió, hermana, yo voy a orar. Y voy a orar y voy a decirle, Señor, si este hombre es inocente, que salga libre. Y si es culpable, que lo condenen los jueces. Dice que la hermana le peló unos ojos Así. Sí, claro. y dice el hermano que él oró así. Sí, claro. Y dice que condenaron al varón, siempre lo condenaron porque eso es lo que decía el hermano, tiene que asumir sus consecuencias. Y la oración exacta, la voluntad de esa hermana era que su hijo saliera libre, pero esa no era la voluntad de Dios. Y ahí es donde, dígame, ya para yo, ya cierro yo y cierra Edwin, para que Edwin termine. En todo lo que hemos platicado me ponía a pensar, porque antes de venir acá yo tengo una carga fuerte en mi corazón. Hay una petición en mi corazón ahorita que yo le decía a Dios, Dios, no sé cómo orar. Señor, sánala. O Señor, y si no la quieres sanar, te vas a llevar a esta persona. Señor, y entonces tengo una ambigüedad que yo digo, Señor, no sé cómo orar en este momento. Y aún me ponía a pensar en aquel hombre que pidió 15 años más, ¿se recuerdan? Ezequías. Y yo decía, Señor, y esos 15 años más que se le dieron fue ruina para Israel. Isaías, Dios se los dio, pero después de eso vinieron ruina para Israel terrible. Entonces yo decía, Señor, y si le estoy pidiendo algo que al final no es tu voluntad, pero que tal vez Dios en su misericordia puede extenderle la vida, pero no va a ser para bendición de esa persona. Y se lo digo porque tengo un amigo que sufrió un colapso terrible y hoy en día perdió sus facultades, un hombre inteligente, una voz preciosa. Y yo cuando me doy cuenta de que él está ahorita internado, perdió el aula, su voz, sus facultades, yo ahora digo, Señor, me pesa haber orado. Tal vez tu voluntad era llevárselo. Y tal vez por la necedad de uno, ok, pero ¿hasta dónde? Muchas veces uno pide nada más viendo el presente y no viendo el futuro. Imagínense, Pablo dice que es mucho mejor estar con el Señor que quedarse aquí. Muchas veces nosotros, cuando alguien está padeciendo, uno no quiere que se muera, pero al final va a tener que morirse. Digo yo. Sí, yo tal vez para terminar, yo iba a dar el ejemplo de Ezequías también, porque el currículum era, digamos, el currículum era en todo, cuando emprendió en el servicio de la casa de Dios, lo hizo bien, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Eso es lo que dice la palabra de Ezequías. Pero como decía ahora el pastor, después llega el profeta, le dice que va a morir, ¿verdad? Y no había ni salido el profeta al patio, Ezequías se vuelve hacia la pared y lo que decía ahora a Luis, ¿verdad? Que el Señor tiene memoria y le dice, Señor, acuérdate de que han dado bien, ¿verdad? Y porque Ezequías restauró la adoración en el pueblo de Israel. Yo quisiera decir nada más esto. Toda esa para terminar nada más. Y como decía el pastor, quizás esos 15 años de más, ¿verdad? No fueron tan buenos como fueron los primeros años de Ezequías, ¿verdad? Que decía eso y fue prosperado, ¿verdad? Y yo creo que, como le decía ahora Luis, y les decía a ustedes, cuando nos vemos confrontados en nuestra humanidad, ¿verdad?
es donde debemos acudir a la palabra, así de fácil. Ahí está la voluntad de Dios. O sea, no es decretar, no es que esto, que el otro, y lo que dice aquel, casi digo nombre, ¿verdad? Lo que dice aquel apóstol y aquel otro. No, no. La palabra de Dios, ahí está la voluntad del Señor. Y cosas tan sencillas como lo que dijo Luis ahora de, si tengo algo contra tu hermano, ve y perdónalo. Si sientes que tu hermano tiene algo, llámalo. Y si no, llama un testigo. Y si no, en la iglesia, ¿verdad? Si esto, si el otro. Yo creo que la palabra de Dios es clara, la voluntad de Dios para Amén. nuestras vidas. Y como siempre dice, buena, agradable y perfecta. Amén. Nada más para finalizar, que muchas veces nosotros no sabemos cómo orar. Ujú. Nos encontramos en la disyuntiva. Incluso una vez un pastor se me acercó y me dice, mira, estoy en una disyuntiva. No sé cómo orar por el hermano que me pidió una oración. Y le digo, ¿qué fue lo que le pidió? Es que él me pidió que Dios le prosperara el negocio. Sí, pero ¿cuál es el problema? Pidámosle a Dios. Sí, dice, pero es que el negocio de él es la funeraria. Entonces, entonces él no sabía cómo orar porque si prosperaba se moría mucha gente, ¿verdad? Si le prosperaba el negocio. Bueno, yo creo que a veces, pero hay algo muy reconfortante en la Biblia que en realidad no lo encontré, pero que dice más o menos que nosotros no sabemos cómo orar. Pero dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. O sea, que yo creo que siempre vamos a tener la ayuda del Espíritu Santo aún para orar. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Reitero las inquietudes. Si tienen preguntas, vamos a tratar de finalizar con este tema la próxima vez. Agradecemos mucho, estuvimos con ustedes el pastor Henry Ramírez, que no está en este momento, mi hermano Edwin Molina, mi hermano Luis Brizuela y su servidor Víctor Hugo Villalobos. Muchísimas gracias por todo. Vamos a terminar con una oración. Diríjanos, una oración. Querido Padre Celestial, te damos Gracias, gracias por haber estado aquí, Señor, compartiendo acerca de tu palabra, de esa experiencia, lo que es orar y buscando la voluntad de Dios. Sí, Señor. Te doy gracias por estos queridos hermanos, hermano Víctor, hermano Pastor Henry, hermano Edwin, y te doy gracias por los oyentes, la iglesia de Cristo. Padre, bendice a cada uno, gracias por este momento, en el nombre de Jesucristo, bendiciones hermanos, amén, Amén. Amén. y amén.